Saludos amados, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos. Teníamos un tiempito que no estábamos con ustedes, o no estaba con ustedes en este canal. Estaba con ese virus que anda de la influenza y pidiéndole al Señor que ustedes no padezcan de este virus que es bastante fuerte. Hoy quiero conversar con ustedes, hablarle del lenguaje que debe tener un cristiano. ¿Cómo debe hablar un cristiano? ¿Cómo debe hablar una cristiana? De eso vamos a estar conversando en este video. Vamos a iniciar con una porción que está en la primera carta a Juan. Vamos a leer en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra: no les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Nosotros aquí entonces, amados, vemos que ninguna mentira debe salir de nuestra boca siendo cristiano. Sabemos que hay debilidades, que hay tentaciones, que en esto tiene que ver mucho el dominio propio y la llenura del Espíritu Santo que tengamos cada uno de nosotros para cumplir con esta parte en la forma de nosotros hablar, en el modo en que nosotros nos dirigimos a las personas y el lenguaje cristiano, como es el tema de este video. Ninguna mentira. Nosotros debemos tratar de hablar siempre con la verdad, siempre, para tener un lenguaje correcto delante del Padre Celestial, como debe ser, como el Señor ha querido que nosotros y quiere que nosotros nos conduzcamos en cuanto a la forma, la manera de nosotros hablar, el lenguaje cristiano. Vamos a continuar con otra porción de la palabra. Nos vamos ahora a la primera carta de Corintios, en el capítulo 6, capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra, hay una lista de las personas, de los tipos de personas que no van a entrar al reino de los cielos, que no van a heredar el reino de Dios. Y vamos a ver, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice la palabra: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí nos revela el Padre Celestial a través de su palabra que los maldicientes no van a heredar el reino de Dios. ¿Qué quiere decirnos esto, amados? Que una persona que viva maldiciendo no tiene un lenguaje cristiano, no tiene el lenguaje que debe tener un cristiano. Por tal razón debemos procurar no estar maldiciendo. Hay muchas madres que maldicen a los hijos, hay muchas esposas y esposos que maldicen a su pareja, y así sucesivamente. Para un cristiano, esto es algo importante, algo sumamente importante tener presente. Es una abominación delante del Señor que usted esté maldiciendo. Entonces, en el lenguaje cristiano no debe aparecer las maldiciones. Yo tengo un amigo que él maldecía mucho. ¿Dónde está la maldita cosa esa? Y todo lo hablaba con esas maldiciones. Y gracias a Dios logramos, a través de los consejos y de permanentemente decirle, pero no tiene que maldecir. Él dejó de maldecir en la forma de hablar. Para un cristiano esto no debe ser nunca. Bien, amados, entonces vamos a hablar ahora, vamos a leer otra porción de la palabra que nos va a arrojar luz de cómo debe hablar un cristiano, de cómo es la forma correcta de hablar
de un cristiano. Vamos a irnos a la forma. Vamos a leer para ello en Hechos, capítulo 16, el libro de Hechos, en el capítulo 16, del versículo 16 al 18. Dice la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Aquí le quise leer esta porción porque vemos que la muchacha vociferaba: miren, estos hombres son varones de Dios Altísimo que le van a hablar de la verdad. Y esto le desagradaba a Pablo porque era un espíritu inmundo que tenía. Pero ¿por qué realmente le quise leer esta porción? Porque nosotros, como cristianos, debemos tener una forma de hablar no vociferando. Nosotros no debemos estar vociferando como unos locos. Y lo vamos a leer ahorita, que cuando estamos inclusive en la iglesia, nosotros no debemos estar como unos locos voceando, hablando en lengua rara, vociferando cosas que no entendemos ni siquiera. Y para predicar la palabra no hay que vocear. El Señor es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden, dice Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 40. Nuestro Dios es un Dios de orden. Hágase todo decentemente y con orden, dice el Señor a través de Pablo en esa porción. Entonces, un cristiano que usted vea que viva voceando, aún sea predicando la palabra del Señor, debe corregir esa parte. Porque nosotros no debemos estar vociferando como si fuéramos locos, y menos si estamos hablando de la palabra del Señor. Continuamos, amados. En Santiago, en el capítulo 5, versículo 12, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de esta manera: pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Aquí Santiago nos da un consejo. Un cristiano, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, no debe estar jurando. Mira, te lo juro por mi madrecita santa. Te lo juro, mira, por Dios santo. Y comenzar a jurar para que le crean lo que estás diciendo. El cristiano debe hablar la verdad. Se supone que nosotros debemos hablar la verdad siempre, porque leímos en la primera porción que toda mentira no procede del Padre. Entonces el cristiano, como debe hablar de la verdad, usted no puede escuchar a un cristiano jurando, porque no hay necesidad. Dice la palabra aquí que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Es decir, si le preguntan que si esta camisa es blanca o que si es de otro color, ¿qué es lo que nosotros debemos decir? Que es blanca. Y no debemos jurar: no, yo te lo juro que la vi blanca. No. Ya depende de la otra persona si cree en nosotros, en lo que decimos o no. Pero nosotros no debemos procurar que nos crean sencillamente por jurar. Esto es contraproducente en cuanto al Señor nuestro Dios. Vamos a leer otra porción. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29 de la siguiente manera: ninguna cosa corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros debemos
de hablar cosas productivas, como cristianos nosotros debemos hablar cosas que le sean de beneficio, de gracia. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. Nosotros debemos hablar de tal manera que edifiquemos a quien nos escucha. Esto no quiere decir que nosotros no podamos cherchar en un momento determinado con nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros relacionados. Sí, dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Pero en sentido general, nosotros debemos procurar hablar cosas edificantes, no hablar sandeces, no hablar cosas que no nos convienen para nada. Por ejemplo, ¿qué yo hago con estar hablando siempre, por poner un ejemplo, de que me soñé y que sería bueno jugar tal número o hacer tal cosa, con relación a cosas que sabemos que al Señor le desagrada? Porque no tiene ninguna edificación, y a eso es que nos está llamando el Señor. Y podemos seguir hablando y leyendo porciones de la palabra del Señor que nos incitan a tener un lenguaje adecuado como cristiano, como seguidor de Cristo. El Señor, en su palabra, en los 3 años que duró su ministerio, no leemos en ninguna parte que Jesús vociferaba o que Jesús hablaba cosas que no debía, sino que tenemos ejemplo de parte de Él de ser humilde, de tener una disciplina, una manera de proceder diferente al común denominador. Vamos a imitar al Señor y aprender de Él, que es manso y humilde, dice la palabra. Y para finalizar, dentro de los cultos del Señor, usted ve que la forma de hablar de muchos cristianos deja mucho que desear. Hay personas que cambian de voz solamente predicando. Cuando está hablando con usted normal, no hablan de esta manera. Se lo atañe al Espíritu Santo, que lo hace de que hablar así, en cuanto a la forma, ¿verdad? Yo veo a predicadores que hasta parecen cerdos hablando, y hacen cosas, ruidos extraños, y cambian la voz, cosas extrañas, amados. Entonces, nosotros como cristianos estamos llamados a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, pero de una manera correcta, de una manera adecuada. El Señor es grande y misericordioso, y nosotros solamente somos instrumentos. Nosotros no somos la fuente de donde sale toda la bendición que Dios tiene para cada persona, sino que somos instrumentos para el Señor transmitir la bendición. Que el Señor nos ayude, que nos permita tener una forma adecuada de hablar como cristianos, que nos permita procesar todas estas informaciones que nos da en su palabra, y que nos ayude a tener un lenguaje, una forma de hablar lo más apegada a su voluntad posible. Que el Señor nos ayude. Bendiciones, y será hasta el próximo video si Dios así nos lo permite.